Bienvenidos. Van a ver en un momentito el video de un joven profesional que tuvo el coraje de tomar una cámara o su celular y hacerse un video anunciando su decisión irrevocable de renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, más no decir a qué afiliación política va a pertenecer a partir de ahora. Lo que sí no dejó de decir ha sido las irregularidades y los excesos cometidos por el Partido de la Liberación Dominicana, que le han llevado a él como militante por tantos años, una figura incluso joven profesional, a tomar ese tipo de decisión. Y así como él, muchos otros han decidido lo mismo, y cada día son más los profesionales y personas de a pie que se han ido del Partido de la Liberación Dominicana producto de los, reitero, excesos, reitero, denuncias, reitero, escándalos, reitero, todo lo que al Partido de la Liberación Dominicana se le ha venido encima en los últimos tiempos y que definitivamente lo han colocado en un lugar sumamente incómodo. Entonces, estas son decisiones sumamente delicadas. Hemos querido compartirlas con ustedes y les invitamos a que permanezcan ahí, porque luego de ese video tenemos a nuestro invitado de la noche, una figura excepcional, un profesional, un político y un amigo. Así que manténgase con nosotros. Después de militar aproximadamente por 20 años en el Partido de la Liberación Dominicana, en donde inicié mi carrera política, lo había hecho convencido de que servir a la gente es la actividad humana más noble, y así lo sigo creyendo. Sin embargo, aunque comprendía que la política es como un deporte agresivo, no me importaban los habituales codazos ni el esporádico golpe bajo. A pesar de eso, seguía confiando en la organización. Sin embargo, el PLD se ha convertido en una franquicia que ha perdido el valor político de la discrepancia. Su mística se ha reducido a grupismos que sobrevienen en falta de credibilidad, con una escasa conexión con los intereses del pueblo dominicano. Y es que en esa organización ya no es posible construir un nuevo modelo de partido que propicie la transparencia, la democracia interna y mucho menos superar los atavismos de los liderazgos personalistas, opacos, pocos plurales y con bajos niveles de tolerancia. Por el contrario, lo que se ha instaurado en el PLD es la inquina, los conflictos internos, la mala fe, la ambición de poder sin una visión de desarrollo para la República Dominicana y el descrédito del comité político. En mi condición de joven político, no puedo empeñar mi bien ganada reputación en un partido donde se premia al silente, al mediocre, a la lealtad sin valores ni competencias y el egocentrismo de la cúpula. Es por estas razones que de forma irrevocable presento mi formal renuncia a mi condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana, sin que esto implique abandonar ni claudicar en los principios que le dan razón de ser a mi vida o mi carrera política. Señores, con nosotros esta noche en nuestra peña, Manolo Pichardo, un guerrero de la política, un defensor a carta cabal del proyecto político Fuerza del Pueblo, persona muy cercana al presidente Leonel Fernández, amigo nuestro, invitado de la noche. Así que Manolo, gracias por estar con nosotros, y a los muchachos como siempre, Melchor y Ramón, que siempre están dando apoyo a este proyecto. Así que bienvenidos todos. Y nada, teníamos un video puesto antes de empezar el programa de un joven profesional, abogado, renunciando de las filas del Partido de la Liberación Dominicana para, no se sabe si aliarse a la Fuerza del Pueblo o a qué organización política, pero sí anuncia de manera pública y por las innumerables irregularidades que él mismo ha denunciado del Partido de la Liberación Dominicana, su decisión de renunciar como miembro de esa afiliación política. Vemos, y sabe que te sigo constantemente en Twitter, cada vez que anuncian personas que diariamente pasan a la Fuerza del Pueblo.
Quisiéramos escuchar de ti cómo va ese proyecto, cuántas cosas son y cuáles no son, porque hay mucha desinformación en los últimos días, encuestas, unas que son ciertas, otras que son falsas, porque la hemos descubierto, y nada, política vernácula, como se dice. Así que bienvenido y un abrazo. Muchas gracias, gracias por invitarme, por permitirme conversar con ustedes y todo el público que les sigue. La pregunta de qué está ocurriendo, lo que ha ocurrido con Eddie Skinner. Okay. Eddie Skinner es un joven dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de muchos años, a quien conozco bastante bien, hemos trabajado juntos, estuvo un tiempo colaborando incluso en la COPAL. Correcto. Estaba presidiendo esta articulación de partidos políticos. Y bueno, las razones que él alega son las razones que están anhelando todos los que hemos abandonado el Partido de la Liberación Dominicana, aquella primera ola que abandonó esa organización política el 20 de octubre. Y ahora se está presentando una segunda ola, parece hasta mayor, de la primera ola, renunciando compañeros y compañeras de todas partes, militantes fundadores de esa organización política, del viejo partido. Tienen más de 40 años en esa organización, que ayudaron a construir esa organización ladrillo a ladrillo, en las condiciones que ustedes saben que se creó esa organización política. Porque ahora las organizaciones políticas tienen financiamiento del Estado, pero antes los partidos políticos no tenían financiamiento. Y tuvimos que hacer nosotros de todo para construir esa organización, desde salir casa por casa convenciendo a la población dominicana, llevándole el periódico Pascual y el Pueblo para orientarlos y luego organizarlos en comités de trabajo periodistas, luego en los círculos de estudio, hasta que se hacían miembros de un comité de base y pasaban a ser dirigentes de la organización política. Desde eso hasta nosotros también vender la revista política Teoría y Acción. Desde eso a cada uno tener cotizantes para sostener las actividades del partido y el pago de los locales. Incluso de salir a los semáforos a pedir compromisos para poder sostener nuestra organización política y hacer rifas para recaudar fondos. Hacíamos 2 rifas por año, en fin. Era bastante difícil. En la construcción de esa organización mucha gente perdió su familia, muchos atrasamos nuestros estudios, en fin, fue mucho sacrificio para construir una organización basada en una utopía, en esa utopía de los años 60 y 70, en el que queríamos construir una República Dominicana libre. Por eso de ahí el Partido de la Liberación Dominicana, sí, ¿no? Pretendíamos iniciar un proceso de liberación nacional que de hecho iniciamos a partir de la llegada al poder nuestro en el 1996, liberar a la República Dominicana de la pobreza, encaminarla hacia el desarrollo, en fin. Pero el Partido de la Liberación Dominicana empezó a romper con todo eso y empezó a perderse la mística, se desmontó todo lo que construimos junto a Juan Bosch y entonces empezó a entrar gente sin ninguna vocación política, más bien con vocación empresarial. Sí. Empezaron a copar los órganos de dirección de nuestra organización y bueno, y desde el comité central al comité político aquello fue relajándose, fue cualquierizándose y allí empezó a entrar toda suerte de personas de todo tipo. Así es. Y eso se trasladó al Estado. Y desde el 2012 a esta fecha lo que ha ocurrido en esa organización política es verdaderamente desastroso. Hemos roto toda la mística, hemos terminado con lo que fue, o se terminó en esa organización política, con lo que fue la teoría bosquista. Rompimos la disciplina, rompimos el orden, rompimos todo desapareció. Todo desapareció y entonces esa es la razón por la que hay esta estampida, esta hemorragia, sí, de dirigentes viejos, nuevos y de personas de la sociedad civil que no había hecho política, que no había hecho carrera política, que no ha estado en ningún partido antes y ha decidido organizarse también en la fuerza. Así es. Los muchachos siempre tienen su comentario, cualquiera de los dos sin ningún problema, pueden participar, adelante. Me ha dejado sorprendido, primero la declaración del joven que renuncia, que hace más que una renuncia, yo creo una denuncia lo que hace. Así es. Y eso está más o menos en el mismo tono de lo que nuestro invitado acaba de decir. Es cierto, o sea, hubo un cambio total en el PLD, sobre todo a partir del 2012. Correcto. Entiendo que
entiendo que el polarizar los liderazgos del PLD entre Leonel Fernández y Danilo Medina estuvo mal. Así yo se lo hice saber una vez que sostuvo una discusión con un dirigente PLDista y le decía que tenían que abrirle campo a jóvenes, claro, que todo no podía ser o Leonel o Danilo. Entonces él se oponía a eso y le dije, bueno, no se relajen con los jóvenes porque los jóvenes van a encontrar, si no le abren campo a los jóvenes, si van a seguir con el partido, sin ser yo del partido oficialista, yo en ese entonces estaba trabajando en el sector externo en el 2012, el sector externo con Danilo. Le decía, si no le abren paso a los jóvenes van a abrirse el paso a ellos. Por supuesto. Mira, de no hecho... No van a quedar cruzados de brazos. Claro que no. Porque yo entendía que estaba pasando lo mismo que pasaba en otros partidos, donde una serie de veteranos se adueñaban. Sencillamente es que se comercializa. Un partido, sí, porque yo entiendo que un partido político, tú puedes pertenecer a un partido político, tú puedes disentir de un candidato, por ejemplo, tú puedes pertenecer y ser activista en un partido político y de repente, eso es la democracia, la mayoría elige un candidato que tú no apoyas. Y tu voto, porque todos nosotros, ¿cuántos votos tengo yo? Me dice la gente, no, porque yo, que voy a votar aquí, que voy a votar allá, y le dice, mira, ¿cuántos votos tú tienes? Todo el mundo tiene un solo voto. Pues, tu voto tiene que ser de tu conciencia. Tú no puedes ser la conciencia de los demás. Tú puedes hablar en favor de tus creencias. Pero el tuyo es un solo voto. Cada uno de nosotros tiene un solo voto. Hay un elemento. Tienes que darlo. Tu voto tiene que ser de conciencia. Claro. No puede ser un voto por un picapollo. Pero el elemento más importante de lo que se ha conversado hasta el momento de la noche aquí en esta peña es lo que dice Manolo y lo que también se reseña, que lo voy a poner en pantalla, las declaraciones del presidente Pepe Mujica, que de hecho en la cuenta de Twitter Manolo la colocó. Cuando se comercializa la política, como de hecho se ha hecho, ya se pierde el concepto, ahí se pierde todo. Ya lo que era el pensamiento del profesor Juan Bosch pasa a un segundo plano, ya entra la gente con la mentalidad de comerciantes, que es lo que se ha puesto al descubierto, y es por eso que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el conocido penco del Partido de la Liberación Dominicana, repito, ha causado malestar a nivel social. La alta tasa de rechazo que ahora mismo tiene el PLD de Danilo Medina con su candidato Gonzalo Castillo es precisamente porque lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, tanto Abel Martínez, que voy a pasar en la pausa el corto de su participación en el programa de María Cela, donde él dice que no hay ningún problema en que aquí se reparta gas a granel, eso no tiene madre, en boca de un ex presidente de la Cámara de Diputados, de un ex legislador, donde sabe que existen regulaciones que prohíben la distribución de gas y licuado de petróleo a granel. Por Dios, es que, óigamelo mucho, hasta Dios lo ve. Melchor, que es un autorizado. Que quería caer en que coincido con nuestro invitado, en que a partir del 2012, y por eso me retiro yo de la fila del sector externo de apoyo, yo no apoyé más nunca cuando tú te lo quedas. Tú lo has dicho. Desde el 2012 para acá, desde el Poder Ejecutivo, te nombraban a ti en un sitio, y es como si te dieran a ti un título de propiedad. Claro. Mira, este ministerio es tuyo, claro, este ministerio es tuyo. Que es lo que ha estado sucediendo. Claro que sí, claro que sí. Eso es eso. Ocurre que tú mencionabas hace un ratito el tema de cuál es la razón por la que había dos corrientes en el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, corriente es correcto, porque por un lado había un grupo, más que una corriente, porque las corrientes generalmente son de pensamiento. Había un grupo político que se definió como pragmático. Y Juan Bosch define el pragmatismo como el individuo, el político, que sale a la calle a ver qué pasa, a ver con qué se encuentra. Pero el político de ideas planifica, proyecta, ¿verdad? Supuesto, claro. Entonces habían esas dos visiones en el Partido de la Liberación Dominicana. Un grupo de pragmáticos, ¿verdad?, que salía a buscar en el día a día a ver qué encontraba y definió el ejercicio de la política o la llegada al poder como un fin en sí mismo, porque eso es lo que hacen los pragmáticos. Y por otro lado, una corriente de pensamiento que había elaborado, tenía el proyecto de nación, hacia dónde debe conducirse la República Dominicana, o sea, con temas claros y específicos. O sea,
cuál es el modelo económico que vamos a seguir, si adoptó este modelo económico, debemos adoptar un modelo económico diferente, o sea, cómo vamos a abordar el tema de desempleo, cómo vamos a abordar el tema de la desigualdad en la República Dominicana, o sea, la injusta distribución del ingreso en el país, cómo vamos a abordar el tema medioambiental, cómo vamos a manejar el tema del comercio exterior, cómo vamos a manejar las relaciones exteriores, o sea, un plan definido hacia dónde debe encaminarse la República Dominicana. Entonces, llegar al poder para una corriente de pensamiento no es alcanzar el poder como un fin en sí mismo, es como un propósito, ¿verdad? Eso sería un instrumento para nosotros construir, o para que esa corriente de pensamiento que había en el Partido de la Liberación Dominicana tuviera esa herramienta para construir la sociedad a la que aspiraba la República Dominicana, los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Del otro lado era llegar al poder. Y llegar al poder para que, bueno, hay muchos que les gusta el poder primero porque pueden hacer negocio desde él, y otros el poder por el poder en sí mismo, o sea, porque tiene guardia, tiene un tipo que le abre la puerta, tiene un vehículo. Se siente empoderado, imagínate, tiene la estructura del Estado a su servicio. Y mucha gente de esos grupos, muchos de los cuales estuvieron durante Bosch dirigía el partido, perdieron la perspectiva, se descarriaron. Y les voy a decir lo siguiente, y la lucha de esa naturaleza no viene del 12, viene de antes. Ya desde antes veníamos en esa discusión si avanzamos un partido hacia el pragmatismo o hacia un partido de las ideas como fue originalmente, si manteníamos un partido de las ideas. Entonces se priorizó la masificación y el desprecio por la formación política. Entonces en eso caímos, y ese grupo que terminó finalmente dominando la organización política apostaba por lo otro. Nosotros apostábamos por la formación y apostábamos por las ideas. Entonces, finalmente, porque los pragmáticos siempre toman atajos, ¿verdad? Siempre rompen las reglas del juego, no quieren cumplir con y siempre toman para llegar primero todos los atajos, y eso lo lograron, porque no cumplen nada, no cumplen pacto, ni reglas de juego, no hay pactos sociales con los que se sientan comprometidos, y bueno, y en ese ambiente de desorden, de atropello, de la institucionalidad partidaria, de la institucionalidad incluso democrática de la propia nación, han actuado y siguen actuando. Por eso el fraude del 12 de octubre, el 9 de octubre, y por eso todo lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana, desconociendo lo que establecen las leyes y la Constitución de la República, e incluso los pactos que se han hecho en términos de grupos o en términos de partidos, la violación de ellos, en fin. Es un grupo, la verdad, que ha degradado bastante el ejercicio de la política en la República Dominicana. Definitivamente. Adelante, Melchor. Sí, mira, Manolo respondió una de mis preguntas perfectamente dada la contexto. De otra manera lo voy a hacer para entender un poquito más el criterio. Mi pregunta era, Manolo, a partir del acuerdo con el Partido Reformista y el acceso al poder del PLD, pues sobrevino la masificación. Y yo entendía, y tú me respondiste, que la masificación fue fatal para los objetos del partido de ideales. Es cierto, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en el Congreso, no sé si en el 6º Congreso, habíamos planteado la masificación. Bueno, no es que todos estábamos en desacuerdo con la masificación. Lo que nosotros entendíamos que debía haber diferentes categorías para militar en la organización política. Entonces estaban los miembros cuadros, miembros pasivos y miembros activos. Entonces, ¿quiénes eran los miembros activos? Eso incluso se aprobó estatutariamente y nunca se cumplió. ¿Quiénes eran los miembros activos? Bueno, los miembros activos eran los cuadros, los que tenían que formarse, seguir estudiando, seguir los ciclos, ¿verdad? Y luego estaban los miembros pasivos, que era el individuo, que era un simpatizante, que quería aparecer como miembro de la organización para sentir que era parte de algo. Porque ciertamente nosotros notábamos que la gente entendía como que el partido era una organización muy cerrada y que no le daba la oportunidad a la gente para que perteneciera sin los sacrificios que implicaba ser miembro del PLD, o sea, pasar por un círculo de estudio, después ser miembro. Una formación política, claro. Claro, todo lo que implicaba aquello. Entonces querían ser parte del PLD sin esos sacrificios, quizás porque no tenían tiempo. Entonces la idea era abrir, pero en esa apertura era definir quiénes eran los miembros pasivos, ¿verdad? Claro. Y que tenían derechos
y deberes limitados, o sea, no tenían los mismos derechos ni los mismos deberes que los miembros militantes, que eran los que sí estaban involucrados en el día a día de la organización política. Entonces, eso se aprobó, pero nunca se cumplió, porque siempre hubo una corriente, más bien un grupo, en el Partido de la Liberación Dominicana que no creía en eso, que entendía que había que abolir definitivamente la formación en el Partido de la Liberación Dominicana. Manolo, ahí yo quiero interrumpir y plantearte un criterio, a ver si yo estoy equivocado. Yo siento que el pragmatismo al cual se ha abocado el PLD es producto de la misma estructura a la cual se aboca el Estado. O sea, esa burocracia que requiere de más que nada de acciones prácticas y no de formación en educación. Si estamos de acuerdo, me gustaría escuchar de ti, en Fuerza del Pueblo, cuál es la visión hacia ese cambio de la estructura estatal que permita romper con el pragmatismo, romper con la burocracia y acercarse más a el concepto de servicio ideológico, el servicio, como decía Bosch, que no sirve para, no recuerdo ahora, pero por ahí, ¿verdad? Que se aplique ese lema propio del PLD, que rompe, el lema en sí rompe, aunque en realidad no ocurre. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso rompe con el pragmatismo. Oye esto, yo creo que no es el Estado el responsable, son los partidos. No, yo digo la estructura, perdón, como está hecho, provoca el pragmatismo. Sí, pero te voy a explicar, no necesariamente. Mira, Ok. Hannes Hermann dijo una cosa que me marcó hace muchos años. Dijo lo siguiente: el Estado se parece a quien lo gobierna. Y ponía un ejemplo que nunca he olvidado. Trujillo gobernó con una policía criminal, ¿verdad? Asesinaba, perseguía, torturaba. Cae Trujillo. Ahí el proceso aquel de transición, gana Juan Bosch las elecciones y gobernó con esa misma policía. Una policía que respetó el estado democrático que había impuesto Juan Bosch. Era la misma policía. La misma policía criminal respetó los derechos humanos, los derechos individuales de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Entonces, el Estado se parece a quien lo gobierna. Interesante, muy interesante. Entonces, fíjate, te digo esto porque ahora hago un símil de eso con lo que fueron los primeros gobiernos del Partido de la Liberación. El primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue un gobierno cuasi ideal. Muy bueno. Cuasi ideal. Un gobierno limpio. Un gobierno en donde realmente los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana trasladaron al Estado esa vocación de servicio que mostraba en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Fue así. En el segundo gobierno ya no fue tanto así, porque en el segundo gobierno ya no era el PLD puro. Empezaron a llegar algunas personas, en fin, pero fue un buen gobierno como quiera. Y el tercer gobierno todavía fue un buen gobierno, porque debo decir lo siguiente, para aclarar por qué lo digo. Mira, en todos los gobiernos hay actos de corrupción, en todos. Hay uno que otro, o dos, o tres que se componen para cometer actos de corrupción, actos dolosos en el Estado. Una cosa es esa, y otra cosa es que tú le dé categoría de Estado a la corrupción. Claro, institucionalice, por supuesto. Es que tú, exacto, que tú institucionalices. Claro. Y que desde el mismo Palacio Nacional se dirija de todas las mafias que operan y que están dispersas en todas las instituciones. Eso es algo distinto. Eso es correcto. Entonces, lo que ha ocurrido del 2012 a esta parte es que la corrupción ha penetrado a todos los estamentos del Estado. Permeó. Y ya no son hechos aislados que se producen. Así es. Sino que es todo un entramado corrupto con una dirección. Eso es correcto. Con una dirección. Y fíjate cómo ocurren cosas con el procurador por un lado, tapando las cosas, los jueces por otro lado, manejan la justicia, ponen a los que quieren en la justicia. Así es. En fin,
Y luego ocurren cosas extrañas también. Yo no sé si seré ni atrevido, pero hay gente que habla de una policía paramilitar para cuidar las carreteras. Pero entonces tú ves que hay una policía paramilitar que cuida las carreteras, Sí. entonces también ves que hay aviones que cogen en el exterior con drogas. Así Entonces tú dices, bueno, ¿para qué tú quieres las carreteras limpias? ¿Para qué las quieres limpias? Muy buena ¿Para qué esa. quieres controlar las carreteras? Sí. ¿Para qué quieres controlar los aeropuertos y los puertos del país? Entonces, cuando tú empiezas a ver y a hacer conjeturas y atar una cosa y la otra, tú dices, ¿y ante qué estado estamos? Exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la República Sí, Dominicana? así mismo es. Mira, Manolo, cuando se hace comunicación, se es osado. O sea, uno no puede sentir el temor de decir la verdad, porque entonces no es comunicación. Hay ya términos por ahí de bocinas, y tú en un comentario que hace en Twitter habla utilizan un término que lo voy a reseñar en pantalla porque ahora se me escapa, donde cierta y efectivamente aquí lo que se está comprando es el silencio y donde se quiere ocultar la verdad con la fuerza del dinero. Siempre yo le estuve dando seguimiento muy de cerca al desempeño de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que en aquel momento tanto el presidente Fernández con su equipo como el candidato Gonzalo Castillo disputaban en esa contienda. Por consecuencia, y para nadie ha sido un secreto, que hubo un gran fraude y que hubo una situación de ruptura entre esos grupos y que hoy existe la fuerza del pueblo. Lo que quiero decir y quiero que quede claro porque se está grabando es lo siguiente: jamás en la historia de la República Dominicana, y si estoy equivocado, alguien que por favor nos escriba, nos llame, tenga la libertad de hacerlo, hasta el mismo Manolo puede refutarlo, se habían contabilizado tantos actos de corrupción seguidos. O sea, yo siempre he utilizado desde aquel entonces, pasado octubre, que el PLD de Danilo Medina no pega una, porque es que todos los días aparece algo diferente que tiene que ver con corrupción. Para desgracia, como muy bien lo acaba de mencionar Manolo, viene y sucede una pandemia en la República Dominicana y resulta que en uno de los supuestos aviones que hacen vuelos humanitarios, según la información, aparece un trasiego de drogas. Y eso que él acaba de decir es una lógica que no merece discusión. ¿Y para qué tú quieres que todas las carreteras estén tan resguardadas? Ah, claro, para tú poderte desempeñar de una manera libre. Aquí hay un toque de queda que ha puesto a la población definitivamente en casa por cárcel. Pero ustedes salen sin ningún problema, y no es que nosotros tenemos nada en contra de su campaña política, pero es una desigualdad. Y nosotros no la hemos apoyado desde el primer día. Y la seguiremos criticando y no vamos a estar de acuerdo porque yo no creo en dictaduras. Y Manolo lo sabe porque en Honduras se está cometiendo los mismos abusos que se están cometiendo aquí. Y como yo no creo en coincidencia, por eso estoy haciendo ese humilde comentario. Así que adelante, muchachos. Yo voy más lejos que nuestro invitado. Yo diría que en el 2012 no se coló la corrupción. La corrupción se entró por arriba y sacó todo lo que no era corrupción. Sí. Y ahora vemos, que fue lo que yo dije una vez. Muy buena esa. Lo que se ha creado aquí son virreinatos. Hay un rey y nombra varios virreyes. Este pedazo es tuyo, este pedazo es tuyo, este pedazo es tuyo. Sí, sí. Y a Dios que Sí, reparta suerte. una monarquía. Entonces aquí estamos viendo, señores, que hay ministros que son hijos de gente que le dieron pedazos. Seguro, claro. Ahora la herencia, ahora los hijos de los que se repartieron están heredando el Estado. Pero oye esto, Sí, sí. ahora que tú hablas de que la corrupción de arriba, acabo de ver, antes de conectarme, 10 minutos antes de conectarme, una información en el periódico El Diario Libre, donde el candidato del gobierno dice que cuidado con el que se equivoque y meta la mano, porque va preso. Entonces yo quiero que ustedes entren al periódico y vean todos los comentarios que hay. Wow. Ahí hay palabras impronunciables incluso, porque la gente se siente estafada, ofendida, Por Dios, claro, burlada, claro. por declaraciones de esta naturaleza. ¿Por qué ese señor todavía no ha podido explicar los 11.500 millones de pesos aquellos para el asfaltado? No ha podido explicar todavía el crecimiento de su fortuna
en 7 años, que pasó yo creo que de 7 aviones a 30 o 27. 32 aeronaves. En todo caso, una barbaridad. ¿Cómo se puede explicar en un acto que riñe contra la Constitución y las leyes el hecho de que las empresas de un funcionario se estén beneficiando de la institución? Oye, porque, por ejemplo, yo pago aeroambulancia, claro, en mi seguro de vehículo. Claro. Pero ¿por qué yo tengo que pagar si yo no la contraté? Eso, yo pago en mi tarjeta de crédito del banco de reserva también una póliza para aeroambulancia, sí, que es de un señor siendo ministro del gobierno, haciendo negocios. Por eso digo que los muchachos hasta Dios lo ve. Hay un conflicto de intereses. Claro. Ese es el problema. Seguro. Porque, los hechos aislados de corrupción ya no son tan aislados, porque fíjense ustedes, todo está entramado. Sus empresas están dando servicios, sus empresas privadas dando servicios a las instituciones del Estado por millones y millones, ¿verdad? No pasa nada en este país. Cobran por dar un servicio y no lo dan. No lo dan. A mí nunca me han dado un servicio de ambulancia y he conversado con la gente. ¿Usted ha usado? No, nada. No le manda ni un Uber. Dominicanos que tenemos tarjeta de la reserva o que tenemos cualquier cuestión, negocio con Banreserva, sí, un préstamo, lo que sea, estamos pagándole a ese señor sin nosotros recibirlo. Eso es grave. Gravísimo. Eso es grave. Entonces él dice hoy que el que meta la mano va a tener que responder. No, pero por favor. Sí. O sea, no somos un país de idiotas. No, pero es lo que me molesta. Oye, lo que a mí me siempre ha estado molestando, y lo conversaba hace un ratito con Rubén Darío Abud, mi hermano, con quien me desahogo tanto y hago terapias, que es que le siguen viendo a uno la cara de idiota, como muy bien lo plantea Manolo. Por Dios, nosotros tenemos cierto nivel de inteligencia, no se burlen de la gente de esa manera. Sí, es verdad que hay personas de a pie que tal vez no tienen esa capacidad, lo reconocemos, no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros, por lo menos de asistir a un centro de estudios, pero a uno respétenlo, por Dios, entiendan que no somos tan idiotas. Pero bueno, si hay algo que reitero antes de ir a la pausa, les ha restado más de los puntos que ha podido imaginarse el Partido de la Liberación Dominicana, ha sido precisamente esos atropellos, esos excesos y esos abusos. Así que manténgase con nosotros, no se vaya, que esta peña de hoy está sumamente buena. Así que sigan con nosotros en Peña de Todo. A ver, el Partido Revolucionario Moderno llevó ayer una denuncia a la Junta Central Electoral por el reparto a granel que está haciendo la candidatura de Gonzalo Castillo de gas licuado de petróleo en las calles. Quisiera saber tu opinión sobre eso, porque es algo que puede ser muy peligroso. O sea, de esto se necesitan permisos. El PRM habla de violación a la ley de hidrocarburos y que no es la forma correcta de hacer reparto de gas en el país. Mire, el PRM, en su caída estrepitosa en las encuestas y además en la preferencia del electorado, porque la población que no conocía mucho, incluso una población joven que desconoce lo que fue el gobierno del PRM, el PRM en su momento, el PRD, bueno, no conocían, están empezando a verlo en algunas administraciones de algunas alcaldías del país, como han empezado con improvisaciones, además con acciones que son incoherentes e incorrectas. Entonces el PRM en esta caída está desesperado, no sabe qué hacer y lo que tiende a acusar. Eso es típico de quien pierde, esto es típico de quien está desesperado y seguirán desesperados. Para usted no es peligroso que se reparta gas en la calle, gas, con gente haciendo fila con tanques de gas en la calle. Mire, los tanques de gas y las filas eran muy típicos antes en el gobierno del PRM, donde el candidato del PRM, PRD en ese momento, era funcionario y su familia de primer orden y además con incidencia. Eran filas de kilómetros para echar gas para echar gas en los carros públicos, en los tanques, porque había escasez de gas. Lo que está prohibido realmente es la comercialización de estos hidrocarburos, no necesariamente regalarlo. Qué bueno, porque mucha gente en los barrios no tiene para llenar el tanque, fruto de que o está sin empleo o no le llegan los recursos necesarios, y bueno, tenemos que acudir porque hay una campaña solidaria que estamos haciendo, y es la campaña que está haciendo el compañero Gonzalo Castillo. En vez de caravanas, en vez de mítines, en vez de esa propaganda arropante,
en avenidas y en calles, bueno, está llevando en lo que puede y en lo que es presidente también, que despegará la economía con las acciones que ya ha anunciado de manera... o sea que cualquiera puede poner un tanquero y empezar a regalar gas en la calle. Con las medidas adecuadas, eso es perfectamente factible. Es perfectamente factible. Ahora bien, que no venga un opositor y quiera dispararle a un tanque de gas para crearle un lío al candidato que lo está haciendo. No. Eso también hay que tener mucha cuenta y mucho ojo con eso. Pero el gas que ha repartido nuestro candidato, el equipo de campaña, más bien lleva todas las normas adecuadas, los técnicos adecuados y además con la organización que se requiere para eso. Es igual que una de estas compañías va y llena a las diferentes casas el gas. Eso es normal, eso es, inclusive eso se pide, eso no se va a una bomba, sino que ellos se trasladan a la casa de cada quien y lo hacen. Es lo mismo, pero en vez de cobrarle, no se le está cobrando a los pobres y eso no debe ser criticado, eso es lo que debe apoyarse. Ahora bien, exigir siempre que todas las ayudas y esta deben hacerse dentro del marco de la seguridad adecuada, tal como lo está haciendo el equipo de campaña que está haciendo. El gobierno del presidente Medina logró en materia de construcción de escuelas públicas. Lo haremos promoviendo la construcción de 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. Balaguer en su mejor año no superó las 5.000. Ciudad Guambú tiene 7.306 unidades planeadas y solo han podido terminar 2017 en 8 años. Los 4 años que hace alusión el Penco tienen 1.460 días. Para construir 100.000 viviendas en aritmética simple, hay que terminar 68 todos los días y empezar el primer día. Esto incluye los días feriados, 1 de enero, Altagracia, Día de Duarte, 27 de febrero, Jueves y Viernes Santo. Además, todos los días festivos de diciembre y que pasen los 4 años con un tiempo excelente, sin llover. El PLD luce desesperado, permitiendo que ese hombre hable tanto disparate. Y se divertirán.